Empezó Jesucristo a explicar a los discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que debía ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasar. Jesucristo se quedó mirándolo a Pedro y le dijo: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Piensas como los hombres y no como Dios. Entonces le dijo a los discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que lleve la cruz y que me siga. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 21 al 27. La cruz nos lleva siempre por el camino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 3 de septiembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un papa, Gregorio Magno, humilde monje que cambió la historia del papado. Es considerado doctor en la Iglesia Católica, un monje místico, reformador, redefinió como la figura del papado en ese siglo VI de la historia de la Iglesia Católica. Dijo alguna vez: donde hay amor se pueden hacer grandes cantidades de cosas mientras las personas las hagan por amor. Fue el Papa número 64 en el ritmo de la Iglesia Católica, forma parte de los 4 padres que tiene la Iglesia Latina y se le cuenta entre los doctores de la Iglesia, y es el primer monje que llegó a ocupar la sede de Pedro. Un papa que se distinguió por ser tan inteligente, brillante, sabio, pero con una cualidad muy buena también, una persona de consenso. Algo así como que quiero hablar con todos, quiero vivir en paz, quiero que la Iglesia guarde unas buenas relaciones con el Estado y toda la situación de ese siglo VI de la historia de la Iglesia Católica. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. La cruz nos lleva siempre por el camino de Dios. Yo creo que hay que saber interpretar la cruz. Ha habido cantidad de equivocaciones con esa palabrita cruz, sí es cierto. Hay personas que le colocan a esa palabra cruz cualquier cosa y dicen: eso es una cruz. Que usted deje que le violen sus derechos, asuma eso como una cruz, ofrézcale a Dios ese dolor y ese sufrimiento. Y uno se queda pensando: pero ¿cuál cruz? Si esa nunca aparece en la Santa Biblia. ¿Quién asume la cruz? ¿Qué es asumir la cruz? La cruz es todo lo contrario, es asumir el trabajo, la dedicación, el sacrificio, el perdón, la misericordia, ir adelante, avanzar, no hacer cosas exageradas. La cruz es el estandarte del cristianismo en la historia de la humanidad. No hay que confundir la cruz ni decir: ofrézcale a Dios esa cruz y ese sufrimiento, que esa persona le siga violando a usted sus derechos. No le diga eso a otra persona, porque eso no es ninguna cruz. En el madero de la cruz se sintetiza el mensaje de Jesús de Nazaret, los deseos de Dios, la pedagogía de la salvación, el método para derrotar el mal. Por ejemplo, la cruz de la perseverancia. Esa puede ser una buena cruz, perseverar para derrotar el mal. El camino seguro para la salvación. La cruz es el camino, porque la cruz mide los pasos de la persona. La cruz retiene las exageraciones en la vida de la persona. La cruz le permite ciertas penitencias a la persona. Quien entiende la cruz como un medio muy bueno, llegará muy lejos.
El apóstol San Pablo descubrió el camino para seguir a Dios según el madero de la cruz. Entendió qué significa eso: el que quiera seguirme, que cargue con la cruz. ¿Y qué es cargar con la cruz? Ser obediente, ser respetuoso, ser prudente, ser como con la calidad de Jesús de Nazaret. El apóstol de los gentiles en la Santa Biblia decía: debemos tener las mismas disposiciones de Jesús de Nazaret en materia de cruz. Jesucristo, siendo grande y maravilloso, era la persona más humilde. Esa es una bonita cruz. La persona grande, inteligentísima, sabia, cómo es de humilde y sencilla y cómo trata de bien a los demás, y sin embargo es muy grande. Siendo de naturaleza divina, fue un servidor de los demás, decía San Pablo. Él era de naturaleza divina, pero nunca se lo quiso imponer a los demás. En ninguna parte de la Biblia escucharán ustedes a Jesús de Nazaret diciendo: ¿usted sabe quién soy yo? Eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque la cruz se convirtió en un excelente servidor. La obediencia a Dios acompañó a Jesucristo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Fue muy obediente hasta el momento que le tocó que irse y decirle a los apóstoles: voy a ir y voy a subir a Jerusalén. Llega el momento en que tengo que quedar y padecer por medio de los ancianos, somos sacerdotes y escribas. San Pedro no entiende eso de la cruz en ese momento, y por eso dice: eso no va a pasar. Y el Señor le ayuda a San Pedro corrigiéndolo, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Usted tiene que aprender a pensar como Dios. A pensar como Dios significa aprender a llevar la cruz. El que piensa como Dios, el que piensa como un ser humano, no entiende qué significa la cruz. La cruz es una gloria, es un motivo de gloria. La prueba es que la historia del Salvador del mundo no termina en una muerte allí en una cruz, sino que resucita inmediatamente. La cruz es sentido de gloria. Ahora, la cruz nos enseña lo que somos y la dignidad de lo que tenemos delante de Dios. La cruz nos enseña lo que somos. El que toma la cruz no es digno de mí. La cruz nos libera de las tentaciones. Jesucristo le enseñó a la humanidad: al diablo no se le da la palabra. La cruz nos libera de las tentaciones, de las debilidades, de la fortaleza. Nos prepara para la batalla. La Santa Biblia dice: ya no somos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Y así llegó a la conclusión San Pablo de lo que era grande una cruz. Capítulo 2, versículo 20 de su carta a los Gálatas. Ya no soy yo, es Cristo en que vive en mí. O sea, ya entendí la cruz. Entonces la cruz se convierte en un medio excelente para la salvación. El Papa Benedicto XVI enseña que la cruz de Cristo es la cumbre del amor. Esa es una definición muy buena de cruz. Papa Benedicto XVI: la cruz de Cristo es la cumbre del amor. Todo el que busque a Jesús por su fe se salvará. Y todo el que haga sus cositas por amor a la cruz, que le ponga mucho amor, sacrificio, dedicación, para conservar lo que quiere conservar y sacar adelante lo que quiere sacar adelante, se llama la cruz. Salir adelante en su vocación, sacar adelante su misión, su trabajo, su dedicación, su perseverancia. Todo eso es hablar maravillas de la cruz. No es hacer cosas raras y decirle a una persona: ofrézcale a Dios esa cruz. La pregunta es: ¿cuál cruz? Vaya y lea primero la Santa Biblia, que la cruz nos lleva por el camino de Dios. La cruz nos permite entrar en la gloria de Dios. La cruz nos permite enfrentar todas las dificultades que vamos teniendo a lo largo de la vida. La cruz nos lleva por el camino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.